Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de alegría y sobre todo con mucho entusiasmo por el chismecito que les traigo hoy. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha dado muchísimo de qué hablar en el apasionante y a veces turbulento mundo de las series turcas. Un tema que sin duda ha mantenido a más de uno con el corazón en un puño, pegado a la pantalla y suspirando por un final de cuento de hadas que lamentablemente nunca llegó a materializarse, la supuesta relación y posterior ruptura, que nunca llegó a concretarse en matrimonio entre dos de las estrellas más brillantes y queridas de la televisión turca, Demet Özdemir y Can Yaman. Prepárense porque hoy vamos a desentrañar con todo el detalle y la información posible, la verdad detrás de esta historia que ha sido tan comentada, llena de rumores, especulaciones, drama y corazones rotos. Vamos a sumergirnos en las profundidades de esta historia para descubrir por qué Demet Özdemir y Can Yaman, la pareja de ensueño que muchísimos soñaban con ver en el altar, finalmente no llegaron a casarse. ¿Qué pasó realmente? ¿Qué secretos se esconden detrás de esa ruptura que tanto nos sorprendió y que dejó a tantos fans con el alma en vilo? Todo eso y mucho más lo vamos a descubrir hoy. Así que si son fans de las series turcas, si les encanta el chismecito, si adoran desentrañar los misterios del mundo del espectáculo y si quieren estar al tanto de todo lo que ocurre en el fascinante mundo de las celebridades, este es el lugar indicado. Este es su rinconcito de confianza para enterarse de todo, sin filtros y con el máximo detalle. Y antes de que comencemos a desvelar todos los secretos, un pequeño favor, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, dejar sus comentarios y por supuesto, darle un buen me gusta al vídeo si disfrutan de mi contenido. Vamos a empezar. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman es, en muchos aspectos, como un cuento de hadas moderno. Un cuento de hadas que, como muchos otros, tuvo un comienzo mágico, lleno de ilusión y promesas, pero con un final que lamentablemente nadie esperaba. Todo comenzó en el set de la exitosísima serie Erkenci, una serie que conquistó los corazones de millones de personas alrededor del mundo. Y fue precisamente en ese set, entre luces, cámaras y mucha magia, donde el destino unió a Demet y Can. La química entre ellos era innegable, palpable, evidente para cualquiera que viera la serie. La pasión, la intensidad, las miradas cómplices, los roces, las risas compartidas. Todo era perfecto. La serie que contaba la historia de amor entre Sanem y Can se convirtió en un fenómeno mundial. Un fenómeno que arrasó en audiencias, que generó legiones de fans y que catapultó a sus protagonistas, Demet y Can, a la fama internacional. La pareja protagónica de Erkenci se convirtió en ese momento en un sueño hecho realidad para sus fans. Un sueño que alimentaba la esperanza de que su amor traspasara la pantalla y se convirtiera en algo real, en algo tangible, en algo que durara para siempre. La gente soñaba, suspiraba y anhelaba con que su amor traspasara la pantalla, que la magia de Sanem y Can se materializara en la vida real. Los rumores de romance comenzaron a circular con fuerza, alimentados por cada gesto, cada mirada, cada palabra que se dedicaban en las redes sociales y en eventos públicos. Las fotos juntos en eventos, las declaraciones ambiguas, los guiños. Todo apuntaba a que algo estaba pasando entre ellos. Y sinceramente, ¿cómo no iban a especular? Con esa química, con esa conexión tan fuerte que emanaba de ellos, era casi imposible no soñar, no imaginar, no fantasear con que su amor fuera real. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Por qué esa historia de amor que parecía tan prometedora, que tenía todos los ingredientes para ser un cuento de hadas con final feliz, terminó en la nada? Aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes, donde comenzamos a desentrañar los misterios y donde la verdad, a menudo, se revela más compleja de lo que imaginamos. La realidad, como suele ocurrir, es mucho más compleja que lo que vemos en la superficie. Y es que si bien la química en pantalla era innegable, la conexión era palpable y la atracción era evidente, las cosas entre bastidores, lejos de las cámaras y del público, no siempre eran tan perfectas, tan idílicas, tan armoniosas. Uno de los principales rumores que circulaban, y que ha sido retomado y analizado por distintos medios, tanto turcos como internacionales, es que Can Yaman era, digamos, una personalidad un poco intensa. Se decía, y esto son especulaciones basadas en rumores y testimonios indirectos, que era muy posesivo, que le gustaba tener el control de la situación y que, en ocasiones, sus actitudes sobrepasaban los límites.
Se hablaba de celos desmedidos, de exigencias constantes y de una actitud que, para algunos, resultaba un tanto dominante. Y aunque esto no está confirmado al 100%, y debemos tomarlo con pinzas, muchos creen que esto generó roces, fricciones y tensiones entre ellos. La relación, al parecer, se había vuelto un poco tóxica, un poco asfixiante y por ende difícil de mantener. Además, la fama repentina y el éxito arrollador de la serie Erkencicus les habían catapultado a ambos a una situación de mucha exposición mediática. Una exposición que, si bien trajo consigo oportunidades profesionales increíbles, también conllevó un escrutinio constante de su vida privada. Cada movimiento, cada gesto, cada palabra, cada publicación en redes sociales, era analizada, juzgada y comentada por millones de personas en todo el mundo. Los paparazzi los acechaban constantemente buscando la foto perfecta, el titular jugoso, el chisme que vendiera más. Esta presión mediática, sumada a las exigencias de sus respectivas carreras, generó una tensión, un estrés y una presión muy fuerte sobre la pareja. Una presión que a menudo puede ser destructiva para cualquier relación, por mucho amor que exista. En el mundo del espectáculo, como todos sabemos, las agendas suelen ser muy apretadas, casi inhumanas. Ambos, Demet y Can, tenían proyectos en puerta, tanto en Turquía como en el extranjero. Rodajes de películas, series y anuncios publicitarios, eventos, viajes promocionales. La agenda de ambos estaba repleta de compromisos. El tiempo para cultivar una relación, para dedicarse el uno al otro, para fortalecer el vínculo, era cada vez menor. Y aunque el amor, el cariño y la admiración pueden superar muchas cosas, la falta de tiempo y la distancia pueden ser obstáculos muy difíciles de superar, especialmente en el vertiginoso ritmo de vida que lleva una estrella de cine o televisión. Pero sin duda uno de los factores más comentados y que pudo haber influido de manera significativa en su decisión de no casarse, en la ruptura de su relación y en el final de su historia, es que la relación, a pesar de la intensa química y la atracción inicial, no tenía un futuro tan claro. Existían, al parecer, muchas incompatibilidades en sus personalidades, en sus aspiraciones y en su forma de entender la vida. Para que una relación funcione y perdure en el tiempo, es necesario que haya una conexión profunda, una complicidad basada en la confianza, una comunicación fluida y, sobre todo, un respeto mutuo incondicional. Y aunque la química inicial puede ser muy fuerte y la atracción física puede ser irresistible, si esos pilares, esos cimientos, no están presentes y bien construidos, es muy difícil construir algo duradero, algo sólido, algo que pueda resistir las tormentas de la vida. Y llegamos al punto álgido de este vídeo, al momento más comentado y que seguramente generará el debate, el rumor de que existían terceras personas en la ecuación. Se especuló mucho, se habló con insistencia y se rumoreó sobre posibles infidelidades por parte de Can, aunque, como siempre, esto no está confirmado y debemos tomarlo con cautela. Sin embargo, es un secreto a voces que los celos, la desconfianza y la falta de transparencia pueden ser verdaderamente destructivos para cualquier relación, especialmente en el mundo del espectáculo, donde las tentaciones, las oportunidades y las relaciones efímeras están a la orden del día. La cercanía con compañeros de trabajo, las giras promocionales, los eventos sociales. Todo puede generar situaciones propicias para que se desarrollen sentimientos por terceros. Pero independientemente de la existencia de terceras personas, lo cierto es que la ruptura entre Demet y Can fue un duro golpe para sus fans, para todos aquellos que soñaban con verlos juntos para siempre. Muchos, muchísimos, soñaban con verlos casados, con formar una familia, con envejecer juntos. La noticia de su separación, anunciada de manera abrupta e inesperada, los dejó con el corazón roto, con una profunda tristeza y con la sensación de que su cuento de hadas, finalmente, no tuvo el final que esperaban. Y es que al final la vida es así, impredecible, llena de sorpresas, de momentos buenos y malos, de alegrías y tristezas, y a veces, con finales inesperados, con desenlaces que nos dejan con el alma en un puño. Tiempo después, ambos rehicieron sus vidas, cada uno por su lado. Demet Özdemir, con su característica sonrisa y su inagotable energía, se casó con Oğuzhan Koç, un talentoso cantante y compositor turco. Aunque su matrimonio no duró mucho, demostró que la actriz, con su resiliencia y su fortaleza, siguió adelante y encontró el amor nuevamente. Un amor diferente, un amor que le enseñó nuevas lecciones y que, seguramente, la hizo crecer como persona y como mujer. En cuanto a Can Yaman, actualmente está soltero, aunque se le ha relacionado con varias mujeres a lo largo de estos años. Sus romances, sus viajes, sus proyectos profesionales. Todo es noticia y todo genera expectación.
Pero hasta el momento no ha encontrado a la persona con la que compartir su vida, con la que formar una familia, con la que construir un futuro juntos. ¿Y qué podemos aprender de todo esto? ¿Qué valiosas lecciones podemos extraer de la historia de Demet Özdemir y Can Yaman? Pues que el amor a veces no es suficiente. Que la química y la atracción física, por muy intensas que sean, no son los únicos ingredientes para una relación exitosa y duradera. Que el éxito, la fama, la presión mediática, las agendas apretadas y las incompatibilidades de personalidad pueden ser obstáculos muy difíciles de superar, que pueden poner a prueba incluso el amor más fuerte. Y que al final lo más importante es ser fieles a uno mismo, ser honestos con nuestros sentimientos, ser respetuosos con la otra persona y buscar la felicidad, aunque eso signifique tomar decisiones difíciles, decisiones que a veces nos rompen el corazón. Así que en resumen, los motivos por los que Demet Özdemir y Can Yaman no se casaron, por los que su historia de amor no tuvo el final de cuento de hadas que todos esperábamos, fueron muchos y muy variados: incompatibilidades de personalidad, agendas apretadas, presión mediática incesante, rumores de infidelidades, falta de comunicación y, quizás, una visión diferente sobre el futuro y la forma de construir una relación. Una combinación explosiva a una tormenta perfecta que al final terminó por sepultar una historia de amor que al principio parecía sacada de un cuento de hadas. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que este vídeo les haya resultado interesante, que hayan disfrutado de esta inmersión en el apasionante y, a veces, dramático mundo de las series turcas. Hemos explorado la supuesta relación entre Demet Özdemir y Can Yaman, hemos analizado los rumores y especulaciones, y hemos tratado de desentrañar los misterios que rodearon su ruptura, que tanto nos impactó. Déjenme en los comentarios qué opinan ustedes. ¿Creen que hubo más secretos detrás de esta historia? ¿Qué piensan sobre las razones que pudieron llevar a esta separación? ¿Creen que, a pesar de todo, todavía existe la posibilidad de que Demet y Can se encuentren nuevamente en el futuro? Me encantaría leer sus opiniones, debatir con ustedes y conocer sus perspectivas sobre este tema tan comentado. No duden en dejar sus comentarios. Y por último, pero no menos importante, si les gustó el vídeo, si les pareció interesante, si disfrutaron de esta inmersión en el drama turco, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y conocidos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis futuros contenidos. Muchísimas gracias por ver, por su apoyo y por su compañía. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos y cada uno de ustedes. Y recuerden, la vida es una serie turca, llena de emociones, giros inesperados y, a veces, finales sorprendentes. Hasta la próxima.